Amados hermanos, Dios los bendiga. Hoy yo te traigo una reflexión que quiero compartir contigo titulada El poder de la intercesión. Y quiero que juntos abramos el libro del profeta Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Y dice la palabra: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Este es uno de los textos más tristes, cuando Dios anda en medio del pueblo buscando algo que urge en el momento y que no lo encuentra. Yo quiero hablarte sobre la intercesión, que es un arma muy poderosa, pero muy poca usada por su pueblo. Cuando tú intercedes, esto significa que te pones en un lugar de otro para suplicar a favor de él, ya que eres movido por el amor y la misericordia de Dios. Cuando tú intercedes, ruegas a favor de alguien para procurar su bien. Y en este tiempo que vivimos, Dios ha cambiado las estrategias para su pueblo y nos está llamando a trabajar desde la intimidad como un intercesor. En este tiempo, el Espíritu Santo nos está guiando, está dirigiendo al pueblo a doblar rodillas y a orar con un clamor intenso a favor de una tierra que está gimiendo. Dios quiere levantar a una iglesia que se ponga en la brecha e interceda. Por eso, el intercesor debe estar ubicado en el lugar correcto. Su lugar quizás no será un lugar visible a los ojos de los demás, porque pararse en la brecha muchas veces significará estar en un lugar secreto, pero habrán resultados que estarán a la vista de muchos. Un intercesor es una persona de quien se ha apoderado la compasión y tiene una carga por la causa de Dios, por la causa del reino, y esa causa lo mueve en amor a hacer algo, a actuar sobre aquella situación o aquella condición en la que viven otras. Por eso es que quizás no sea reconocido en la tierra, pero sí en el cielo, porque has tomado esa causa del reino de Dios en tu vida. Y la Biblia nos habla de hombres que se pararon en la brecha, hombres que intercedieron, y uno de ellos es el siervo Job. En el capítulo 1 nos describe como un hombre que tenía una práctica habitual de orar por sus hijos todas las mañanas, ofreciendo sacrificios a Jehová. Cada vez que sus hijos hacían un banquete, Job decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Vemos en Job un padre intercesor, un hombre que clamaba misericordia por sus hijos, velaba por la condición interna de sus hijos. Otro personaje más que nos habla la Biblia es el siervo Moisés, un hombre intercesor por su pueblo. Muchas veces intercedió por un pueblo que constantemente enojaba a Dios. Y cuando Dios decidía destruir al pueblo por ser tan rebelde, por ser un pueblo duro de servir, Moisés se levantaba e intercedía por él. Aunque el pueblo mereciera la ira de Dios, él se levantaba y pedía misericordia, y el Señor le escuchaba y perdonaba a aquel pueblo. Otro personaje más que nos habla la Biblia es Nehemías. Nehemías, un hombre que intercede por Jerusalén. Vio a su pueblo desprotegido, con murallas derribadas, y vemos a un Nehemías que no fue indiferente a la tragedia de su pueblo, aunque él no había sido alcanzado por ella, porque Nehemías se encontraba en el palacio de otra ciudad y con un cargo muy importante. Pero la palabra nos describe que se dolió al ver los muros de la ciudad de sus padres destruidos y convertida así en una ciudad desprotegida. Ese dolor es algo que se sufre desde adentro, desde lo más dentro del corazón, y cuando ese dolor llega, te mueve a hacer algo ante aquella situación. Jesús dijo que al ver las multitudes, Él tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Ese dolor
es la compasión por los demás. Ese dolor movió al Señor para hacer todo lo que hizo por amor, por rescate a todos aquellos que estaban viviendo en el caos y en la desesperación. Vemos a un Abraham que fue un intercesor por Sodoma y Gomorra, cuando estas ciudades iban a ser destruidas por su pecado. La Biblia dice que Abraham se levantó como un intercesor pidiendo a Dios que salvara a su sobrino Lot junto con su familia. No habían ni siquiera 10 personas justas en esa ciudad. Sin embargo, Dios se movió a misericordia a causa del amor que Abraham demostró hacia sus familiares. En estos personajes que hemos mencionado, vemos a hombres intercediendo, hombres que se pararon en la brecha, hombres que clamaron misericordia por sus familias, por salvar a sus familias. Pero también vemos a otros que se pararon en la brecha e intercedieron por gente que ni siquiera conocían. Y ese es el poder que tiene la intercesión. Pero todos estos hombres ya no están. Estos hombres murieron, no están más en la tierra. Pero Dios necesita que otros tomen esos lugares para tomar la actitud correcta de estos hombres y que mujeres se levanten como valientes intercesores que toman su posición y llevan esa carga. No puedes levantarte por la mañana y decir, bueno, yo soy salvo, qué bueno, o estoy vivo, qué bueno, y ser indiferente a lo que otros están viviendo. Vemos que el intercesor no es ese tipo de hombre y de mujer que pide que le llueva fuego a los que viven lejos de Dios, como los hijos del trueno, sino muy por el contrario, el intercesor sabe que en el corazón de Dios existe el deseo de perdonar y restaurar, y como intercesor estás puesto para que clames a favor de ellos. Muchos de nosotros tenemos familiares, amigos, vecinos que viven lejos de Dios. Y adicional a esto vemos a un mundo que gime y llora, un mundo que muere y que multitudes de ellos se van por una eternidad sin Jesús. ¿Quién se pondrá en la brecha delante de Dios a favor de sus vidas? O por aquellos que están en un hospital luchando contra la muerte o luchando por sobrevivir. Estamos en una crisis y necesitamos hacerle frente. ¿Estás orando pidiendo misericordia por las naciones? La Biblia nos habla en el capítulo 59 del profeta Isaías: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él sigue escuchando el clamor de las naciones. Él sigue escuchando el clamor de su pueblo. Y en este capítulo, Él trata con la gente que lo ha abandonado, que no están buscándole. Pero este hecho no significa que Dios los haya dejado de amar. Su palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dios es perfecto, su amor es perfecto. Él es un Dios de amor y compasivo, y Él sigue amando a las personas. Sin embargo, el tiempo se acorta para muchos de ellos. Y en el versículo 16 de este capítulo, el Señor estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso, dice la palabra, Él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Este texto, como el de Ezequiel capítulo 22 y verso 30 que leímos al inicio, tiene algo en común, y es la búsqueda de un intercesor, pero a la vez un disgusto y tristeza de parte de Dios por no encontrarlos. Y no lo hallé. No hay quien. No había hombre. Estas fueron las expresiones de Dios. Dios se dio cuenta que no habían intercesores. Ahora Dios quiere que estas palabras se transformen en un "y lo hallé", en un "sí encontré a ese hombre" o "sí encontré a esa mujer que se paró en la brecha". En la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 1,
encontramos una exhortación de parte de Dios a todo su pueblo a convertirnos en intercesores. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Note que no deja a nadie fuera, habla de todos los hombres. Y en el verso 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Son muchos los hombres y mujeres que Dios quiere levantar en este tiempo para que los hombres sean salvos y alcanzados por su misericordia. Cuando vemos el capítulo 62, versículo 6 del libro del profeta Isaías, el Señor expresa estas palabras: Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas, ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Y en otra versión dice: ustedes, los que adoran a Dios, no se queden callados. En el verso 7 le dice: no le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Esos centinelas de los cuales habla la palabra somos tú y yo, que en este tiempo necesitamos levantarnos y orar continuamente, interceder continuamente hasta que el Señor termine la obra. Dios busca a alguien que clame misericordia por los hombres, por las naciones. Recuerda, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Aceptas el desafío de orar sin cesar? Él dice: no descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Esta tarea es un llamado para la iglesia, a levantar nuestras voces y a clamar misericordia por las naciones, a tener compasión de ellas. Necesitamos tener pasión por las gentes, y solo si tienes pasión vas a moverte para interceder por ellas. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé pasión por las personas, a ser movidos por esa pasión, a tener compasión por los que no son salvos. Tú no te imaginas lo que Dios puede hacer en la vida de ellos. Por eso Dios quiere a una iglesia de rodillas. Pero la pregunta es: ¿dónde están los intercesores? ¿Dónde están los intercesores? Hemos olvidado nuestro llamado, hemos acomodado nuestro corazón y de repente nos hemos endurecido tanto que ya no se duele el corazón por lo que suceda en la vida de otros. Por eso hay un llamado de parte de Dios: levántate, hombre de Dios, levántate, mujer, y comienza a interceder por tus hijos, intercede por tu familia, intercede por las naciones y párate en la brecha y ocupa tu lugar. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Es tiempo de levantarnos y ocupar la posición, pararnos en la brecha, ocupar cada uno el lugar y comenzar a clamar misericordia. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré,
obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas.